si no. Bueno, Mari, te pido un segundito. Ujú, Voy a buscar vamos a buscar bien el material. Bueno, pensé, Mari, que dividamos la clase en dos partes, ¿sí? ujú, Eh, y te voy a proponer, ¿sí? Un ejercicio, ¿sí? Eh, bueno, en realidad lo hemos hecho otras veces, ¿no? El típico ejercicio de la lectura, ¿sí? Eh, ¿Puedes ver bien allí el texto? sí, señor. Perfecto. Bueno, para practicar un poquito de lectura, vocabulario, etcétera, entonces vamos a dividir el texto en dos partes, ¿sí? Si quieres, Ujú. Mari, lo vas viendo y cualquier duda, eh, vamos a ver, llegar hasta, a ver, hasta acá vamos a llegar. Primera parte, ¿sí? Eh, para poner alguna división ahí. Es el material que siempre me interesa utilizar por el tema que nos trae los acentos, las tildes, ¿no? En las palabras. Entonces nos ayuda a memorizar mejor, ¿no? Todo lo que es la acentuación. Hay aquí una palabra clave que es el verbo magnificat, ¿sí? Que podríamos decir que este texto es el texto magnificat, ¿no? Porque es la presenta cuando María se reúne con su prima Isabel, ¿sí? Y aparece esa oración que es el algunos dicen Magnificat, ¿no? Que eso sería pronunciación clásica, en realidad sería Magnificat, ¿sí? Eh, sí. Salve, Miguel, ¿cómo estás? Miguel, ¿se escucha? ¿Podés escuchar ahí? Ahora sí. Ah, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Bueno, somos todos americanos hoy. Amparo no está, así que le mandamos saludos porque va a ver el video después. Entonces, este verbo es un verbo muy importante, ¿sí? De paso, lo vamos a destacar porque para lo que vamos a trabajar en la segunda parte, ¿sí? Vamos, que luego les comento, ¿sí? Eh, Cualquier duda sobre alguna palabra, lo conversamos. Me llama la atención Elizabeth. Sí, Isabel.
también a mí, no sé si hay un error en el texto, porque es la prima, por eso decís, ¿no? Es la prima Santa Isabel, ¿sí? Exacto. Tendría que, te soy sincero, tendría que investigar a ver si es que es otro nombre o lo dice así el texto. ¿Eso de qué parte, de qué texto es? Sí, eso es lo que estaba pensando, porque no está aquí. Ah, Habría que buscarlo para ver si efectivamente está bien el nombre. Pero bueno, después me voy a fijar bien, pero también sí me llamó la atención el cambio del nombre, ¿no? En realidad acá habría que poner en un buscador, ¿sí? Alguna parte del Evangelio para que nos diga qué parte es, qué Evangelio es, ¿no? Sí. Bueno, si les parece, entonces hacemos una lectura, ¿sí? Tenemos el texto ahí dividido en dos, justo. Entonces, Mari, te voy a pedir si tú puedes leer la primera parte, ¿sí? Sí, señor. Y la segunda, Miguel, ¿sí? Desde Et Beata. Es un poquitito más larga la segunda parte, ¿sí? Apenas. Bueno, Mari, cuando quieras. Ok. In illo tempore, repleta es Spiritu Sancto Elizabeth, et exclamavit voce magna, et Voce. dixit, voce magna, et dicit, benedicta tu inter mulieris, et benedictus fructus ventris tui, et unde hoc mi ut veniat mater Domini mei ad me, ecce animum ut facta est vox salutationis tue in auribus meis exultavit in gaudio infans Perdón, Mari. exultavit Claro, exultavit sería el clásico, ¿no? exultavit in gaudio infans in utero meo. Una pregunta, gaudio es, ¿verdad? Gaudio. Gaudio, ¿sí? Gaudio. Que tiene que ver con la alegría, ¿no? Ecce enim ut facta est vox salutationis tue, in auribus meis, en mis oídos, ¿sí? Auribus exultavit, exultavit in gaudio sería como saltó de alegría, ¿sí? Se exultó de alegría se el le niño. Exactamente, exacto. Mari, por las dudas, un pequeño recordatorio, en Maña, ¿sí? Maña. Sí. Tenemos, a ver, nosotros esta palabra Maña, en realidad, como latinismo, la tenemos más conocida como pronunciación clásica. Magna. El aula magna, por ejemplo, ¿sí? Bueno, curioso ese fenómeno, ¿no? En realidad, pero en la pronunciación italiana, en la romana, en la eclesiástica, es magna, ¿sí? La G con la N, ¿sí? Solamente ese pequeño detalle, ¿sí? In gaudio, entonces, exultavit in gaudio sería la frase completa, saltó de alegría, ¿no? ¿Sí? No, sí, señor. Cuando quieras, desde Et Beata. Et beata quae credidisti, quoniam perficentur ea, quae dicta sunt ibi ad Domino. Et ai Maria, magnificat anima mea Dominum, ex exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Qui respexit humilitatem anciliae sue, ecce enim ex hoc beatam medicent omnes generationes. Quia fecit mi magna, qui poten est, et sanctum nomen eius
et misericordia eius a progenie, in progenies timentibus eum. ¿Sí? Bueno, es un texto bastante conocido, ¿no? Bastante intuitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, et ai María es una típica expresión, ¿sí? Y dijo María, ¿sí? Et ai María, magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. ¿Sí? ¿Por qué? Y acá responde, ¿por qué? Sería quia respexit humilitatem ancile sue, porque miró la humildad de su sierva. ¿Sí? Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generaciones. Por eso, desde ahora me dirán beata todas las generaciones. ¿Sí? Omnes, ven, fíjense que es bastante parecido, ¿no? Me dicent omnes generaciones. Y a otra vez viene el quia, ¿sí? Porque hizo en mí grandes cosas. Qui potens est, quien es todopoderoso. Y santo es su nombre, nomen eius, ¿sí? Este eius se utiliza para decir su nombre, ¿sí? Y su misericordia, misericordia eius, ¿sí? Su misericordia de generación en generación para quienes le temen, ¿no? Timentibus eum, ¿sí? Claro, acá perdón, ¿no? Sí, Miguel, claro. La que está hablando entonces es Elizabeth. No, Isabel, María. No, no, no. acá, no, pero Ah, el texto. arriba. Arriba sí. Claro. Claro. Entonces, Sí, claro, es ella la que dice, Benedicta tú entre todas las mujeres. claro. Sí, sí. Claro, ahí, Sí, sí. No, lo que mi duda era por el nombre de Elizabeth, porque es Isabel. claro, pero seguramente debe hacer referencia al texto cuando María llega a visitar a Isabel. Sí, sí. Es ese texto mismo, sí. Sí, sí. Hay que ver si no es San Lucas, porque la infancia de Jesús está en San Lucas. Que yo creería que sí es San Lucas, ¿sí? Bueno, sí y no, a ver, exclamavit voce magna et dixit, ¿sí? Elizabeth dixit, ¿sí? Benedicta tu inter mulieres, de la casa de la Ave María, ¿no? Et benedictus fructus ventris tui. Fíjense qué interesante acá, ¿no? Que empieza una pregunta, pero tiene solamente el signo al final. Et unde hoc mi ut veniat mater domini mei ad me. Es conocido este texto, ¿no? Esta frase. ¿De dónde que venga la madre de mi Señor a mí? O sea, que la vaya a visitar a ella, ¿sí? Y he aquí que cuando se hizo la voz de tu saludo en mis oídos, se exaltó de alegría el niño en mi útero. ¿Sí? Et beata que credidisti, ¿sí? Y feliz que has creído, bueno, porque se han cumplido las cosas que fueron dichas a ti por el Señor. Y ahí María empieza acá, ¿sí? Cuando dice et ai María, esa parte es de lo que dice María. O sea, es el diálogo básicamente entre Isabel y María, ¿sí? Et ai María magnific anima mea Dominum, ¿sí? Bueno, yo se los voy a pasar, después chequeamos. Voy a chequear bien, a ver, me queda la curiosidad de respecto al nombre de Elizabeth, ¿sí? Para confirmar a ver qué evangelio es, ¿sí? Bueno, y les paso el texto también, ¿sí? Bueno, les cuento, pensé para hoy
y tiene que ver un poco también con algo de lo que apareció en el texto, ¿sí? Hacer una pequeña revisión y conversatio, si se quiere, si se puede, de todo el tema de, en este caso, los verbos llamados regulares, ¿sí? ¿Eh? Eh, siempre viene bien porque vamos también a poder identificar algunos, por ejemplo, de los verbos, ¿sí? Que aparecieron en el paradigma, en el texto que vimos recién, ¿sí? Bueno, tenemos nosotros acá, está el cuadro, podríamos decir, el cuadro completo de los verbos regulares. No me acuerdo si ustedes tienen este cuadro, si se los he pasado alguna vez, creería que sí, pero no estoy tan seguro. Bueno, se los puedo reenviar, ¿sí? En todo caso. Hay mucho para revisar, para conversar, ¿sí? Pero básicamente tenemos que acordarnos nosotros de esta posibilidad que tenemos en relación con los verbos, de tener verbos que son regulares y verbos que son, por otro lado, irregulares en latín, ¿sí? O sea, este es un primer punto que hay que recordar. Y, como lo dice el nombre, son más fáciles de conocer los que nosotros llamamos verbos regulares, ¿sí? O sea, en el armado de ese elemento que nos permite conocer el verbo, que es el paradigma, recordemos que es más fácil o es bastante intuitivo armar el paradigma de estos verbos que son regulares, ¿sí? En el caso, recordemos, en el caso de los verbos irregulares, ¿sí? Brevemente nos podemos encontrar con dos opciones, ¿sí? Podríamos decir que hay unos verbos, esto lo podemos poner así, relativamente irregulares, ¿sí? Y otros verbos que son absolutamente irregulares, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque hay verbos que son irregulares, ¿sí? Pero mantienen ciertas formas del verbo regular. Una cosita, cualquier comentario, cualquier duda, lo conversamos, ¿sí? Porque estamos haciendo una revisión general en la que entra también todo el tema de los verbos irregulares, ¿sí? Entonces, en el caso de los verbos irregulares, ¿sí? Hay una regularidad, una irregularidad relativa, podemos decir, ¿sí? Es una opción, pero hay otros verbos que tienen una irregularidad absoluta, como por ejemplo es el caso del verbo ser o estar, que tiene por infinitivo la palabra ese, ¿sí? ¿Por qué es una irregularidad absoluta? Porque si nos acordamos el paradigma de este verbo, es sum, es, ese y fui, ¿sí? En este caso hay una mayor irregularidad, ¿me explico? Pensemos, en principio, veamos este verbo acá, irregular, comparado con alguno de los que está aquí, de estos 5 modelos, ¿sí? Nos fijamos, por ejemplo, que la primera palabra dice sum y la segunda parte el segundo miembro del paradigma salta a la es, ¿sí? Luego sigue ese y luego dice fui, o sea, no hay una regularidad en el verbo, ¿sí? Este sum es ese fui, entonces podemos llamarlo un verbo que es irregular, con una irregularidad absoluta, ¿sí? Hay otros verbos
que son irregulares, pero de alguna manera es como si mantuvieran cierta regularidad. ¿Sí? Por ejemplo, se lo pongo aquí al costadito, el verbo do, ¿sí? El verbo que es dar, ¿sí? Este verbo tiene como paradigma do, das, dare, dedi y datum, ¿sí? ¿Okay? Este es un verbo de una irregularidad relativa, ¿sí? Y fíjense, ¿por qué? Porque aquí, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en amo, un verbo regular de la primera conjugación, ¿sí? Amo es primera conjugación, ¿sí? Y fíjense, amo, amas, amare, amavi, amatum. Es decir, la raíz acá siempre es la palabra am, ¿sí? Bueno, vamos a la conjugación, al paradigma de dare. Fíjense que es parecido a amare. Esto es un tema porque va a haber que prestar atención para confirmar, de acuerdo con el paradigma, si estamos en presencia de un verbo regular o un verbo irregular. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que con el verbo do es como que Sí. engaña, porque yo pensé que los irregulares Exacto. no tenían supino, por ejemplo. No, bueno, no, claro. Ese sería un primer engaño en realidad. Sí, sí, sí tienen supino. O sea, algunos verbos no tienen supino. ¿Sí? Pero también, Miguel, está bien el término que utilizas, porque si te fijas en las tres primeras partes del paradigma, es igual a mare, Sí, ¿sí? Pero acá está la trampa. Dedi. Acá es el salto. Si uno está distraído, podría pensar que es un verbo regular y por este cuarto elemento que estamos viendo que es dedi, en realidad nos confirma, nos dice, bueno, se salió del camino, es un verbo irregular, el verbo do, el verbo dare, ¿sí? Como dicen vieron esas novelas que sucede alguna situación, dicen, no es lo que parece. Bueno, ¿no? Bueno, es eso, no es lo que parece acá un verbo, parece un verbo regular, pero si uno le presta atención, aparece este cuarto elemento y se va. Pero fíjense lo curioso que luego vuelve a tener la terminación de supino atum, ¿sí? Entonces, hay verbos que tienen una irregularidad que está dada, por ejemplo, por este elemento, por el cuarto. ¿Sí? Siendo, atención con esto, un verbo también irregular de la primera conjugación. Es decir, es de la primera conjugación. ¿Sí? Lo que sucede es que no es regular, básicamente. Entonces, vamos a tener regulares de la primera e irregulares de la primera. Regulares de la segunda, irregulares de la segunda y así con el resto de los paradigmas. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, acá entonces ya relacionamos, ¿sí? Verbos regulares con verbos irregulares. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro elemento importante nos sirve como revisión? El tema diccionario. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar de este punto? Bueno, nos vamos a fijar siempre en el primer elemento del paradigma. ¿Sí? Amo. Que, como dice acá, es la primera persona del singular del tiempo presente, del modo indicativo. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que recordar aquí? Que nosotros, en el diccionario, ¿sí? No vamos a encontrar la palabra amare. ¿Sí?
no la vamos a encontrar en cuanto verbo en modo infinitivo. Es difícil en realidad. Son raros los diccionarios que escriben los verbos en el modo infinitivo, ¿sí? Tradicionalmente, lo que se hace es poner el verbo en el diccionario en esta primera persona del tiempo presente, como amo. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? ¿Eh? Entonces, el desafío va a estar, a los efectos de conocer, dónde está, perdón, cómo está la palabra en el diccionario. Es decir, nos vamos a encontrar con un verbo, por ejemplo, conjugado, ¿sí? Y vamos a tener que investigar para ver cómo aparece en el diccionario, ¿sí? Esta primera parte del paradigma, ¿sí? Nos sirve especialmente para ubicar la palabra en el diccionario, ¿sí? ¿Ok? Tanto si se trata de un verbo regular como de un verbo irregular, en el diccionario nos va a poner el numerito 1, ¿sí? ¿Ok? En eso van a coincidir. Lo que puede llegar a suceder es que, recordemos, si se trata de un verbo regular solamente, ¿sí? Nos va a poner, Mari, quizás con tu buen diccionario lo podemos ver juntos, ¿sí? Ya ese diccionario mundial, ya lo tiene Amparo también. Entonces, Mari, te propongo lo siguiente, busquemos la palabra amo en primer lugar. Así recordamos este punto, porque después se va a aplicar a los otros paradigmas también, ¿no? Mari, estás muteada, ¿eh? No sé, no se te escucha ahora. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. No, ahora no. No sé qué pasa ahí. ahora me escucha, sí. Ahora sí, ahora Ahora sí, sí. ya ese Ah, bien. se está funcionando mal el cable. Sí, sí. Sí, Ok. Ahí viene amo, amas, amare, amawi, amatum, verbo transitivo de la primera. perfecto. Te pone el numerito 1. Me pone el uno, sí. Bueno, el diccionario de Mari es un diccionario completo, Ujú. ¿sí? Porque contra lo que suele suceder, te pone el paradigma completo, ¿sí? E incluso lo pone ordenado, cosa que no siempre sucede, ¿sí? Pone amo, amas, es correcto, ¿no, Mari? Amare, amavi, Ajá, ajá, amatum, ¿sí? amatum. Amavi, Ujú. amatum. O sea, tiene dos ventajas el diccionario. Por un lado, pone el paradigma completo y por el otro lado, lo pone ordenadamente, ¿sí? Cosa que ya les digo, no siempre sucede. El punto que nos interesa por ahora a nosotros es que pone el numerito 1, ¿sí? En otros diccionarios, que no son tan precisos, simplemente a veces te pone la palabra amo y te pone el numerito 1, ¿sí? Eso suele aparecer, por ejemplo, en el diccionario Vox, que es un diccionario que se utiliza bastante, ¿sí? Ujú. ¿Qué quiere decir con eso? Recordemos, cuando te pone el numerito 1 solamente y te aparece el verbo amo y pone solamente el número 1, quiere decir, sin que lo diga expresamente, que se trata de un verbo que es regular, ¿sí? O sea, este verbo, Mari, que tú tienes allí es un verbo regular, amo, ¿sí? Si te sirviera, le puedes hacer una pequeña marquita de una R en el, Regular. en Mm. el diccionario. ¿Por qué es regular? Porque sigue toda esta forma. O, as, are, avi y atum, ¿sí? Ahí Ujú. tenemos entonces el verbo regular. Ahora, Mari, te propongo que vayamos a buscar el verbo do, que es el verbo dare, que no lo vas a encontrar como dare, lo vas a encontrar seguramente Como como tú. do, Ok, vamos a ver. D-O, que significa dar, ¿no?
Do, ajá, do, sí, aquí aparece, Bueno, aparece do, as, are, dedi, datum, y me pone uno irregular. bueno, y en el otro no te pone regular, no te lo dice. No, no. Bueno, ven, a ver, es un dato que no suele ponerse en los diccionarios, ¿sí? O sea, ahora tiene 3 ventajas tu diccionario. ¿Sí? Ah, sí. Por un lado, te da el paradigma completo. Ujú, Te dice do, das, dare, dedi, datum. Punto muy importante, paradigma completo. Segundo punto importante, te lo da en forma ordenada. ujú, ¿Sí? Otro punto a destacar. Y tercero, a falta incluso de que no lo, digamos, que podrían no decirlo, porque te lo está mostrando el paradigma del verbo, te dice que es de la primera, pero que es un verbo irregular. No sé si te lo pone como, ¿cómo lo escribe? ajá, IRREG, regular. Ok, así lo pone. Ajá, Irreg, ¿sí? y rec, ajá. Tres ventajas tiene. Ahora, ¿dónde, en este caso, de la primera conjugación, y puede pasar con otras partes, dónde está el elemento que lo saca de la regularidad? Acá, ¿sí? Que es el cuarto elemento del paradigma, ¿sí? En otros verbos, a ver, esto que sucede acá no se repite en todos los verbos, o sea, a veces cambia, por ejemplo, el quinto elemento o el cuarto y el quinto, ¿sí? En este caso, solamente cambió el cuarto y eso nos confirma, como también lo dice el diccionario, en este caso el diccionario de Mari, que no, ya les digo, no todos los diccionarios son iguales, ¿sí? En la mayoría de los diccionarios no te va a decir que el verbo es irregular. Te va a hacer que lo deduzcas por la presentación que tiene el paradigma. Por ejemplo, ya les digo, el diccionario Vox, que no es un diccionario tan completo, ¿sí? No te va a decir que es un verbo irregular y te va a dar el paradigma, te lo dice indirectamente en realidad, ¿sí? Aguárdenme que les voy a comentar cómo lo dice en el mío, ¿sí? Yo ya sé que pone una parte solamente, ¿sí? Do. Bueno, Dedi, datum. exacto. Miguel, ¿vos tenés el box? Me hice la fotocopia ¿En serio? del- Mira, sí, o mira. sea, imprimí la fotocopia del box, Ah, está bien, bueno, está bien. Bueno, efectivamente, te dice do, dedi y datum, ¿sí? Te pone el número 1 y no dice más nada, ¿sí? Ahora, ¿dónde está la cuestión? Como te pone parte del paradigma, que te da do, dedi y datum, al hacer esto, te está diciendo indirectamente que es un verbo irregular, ¿se entiende? ¿Sí? Porque si fuera regular de la primera, como amo, solamente generalmente un diccionario como el Vox te pone amo. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, estamos hablando de una variedad dependiendo del diccionario. ¿Sí? Evidentemente es más completo entonces, Mari, el tuyo, porque te da Ujú, todo lo que veíamos recién. ¿Sí? sí. Bueno, avancemos un poquito más en esta revisión. ¿Cuál es, sacando esta parte del paradigma, cuál es la letra clave o la letra principal que tenemos en este verbo? Es la letra A, Ujú, ¿sí? ¿Eh? Eh, Haciendo una revisión rápida de los restantes paradigmas, en el caso de la segunda conjugación va a ser la E, ¿sí? ujú. En el caso de la tercera vamos a tener que prestar atención porque en la segunda persona dice ducis y aquí dice ducere, ¿sí?
En este caso, estamos ante, ¿sí?, la tercera, La declinación. tercera conjugación. ¿Sí? Ujú. Esta es la tercera, duco. ¿Sí? Fíjense que no nos podemos conformar con ver solamente la primera parte del paradigma, esto, ¿sí? Tenemos que considerar el paradigma completo. ¿Sí? En el caso de la cuarta, también es bastante detallado, hay que prestarle mucha atención al tema porque, fíjense, esta se llama tercera conjugación mixta. ¿Por qué se la llama mixta? Porque tiene cosas de la segunda y tiene cosas de la cuarta, que es audio. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que tiene? Bueno, tiene cosas de audio, ¿sí? Porque aparece la I. ¿Eh? En este caso. Y tiene un infinitivo particular que tiene la terminación en ire, audire. ¿Sí? O sea, fíjense, si yo tengo amare, con claridad me doy cuenta que es la primera conjugación. Y si yo tengo audire, con claridad me doy cuenta de que es la cuarta. Verbos en modo infinitivo de la primera y de la cuarta conjugación. ¿Sí? Pero si me fijo en la segunda, la tercera y la tercera mixta, hay que prestarle más atención allí. ¿Sí? Para precisar concretamente cuál es el verbo y después armar correctamente el paradigma o, en el caso de Mari, conocer concretamente el paradigma. ¿Sí? Bueno, en relación con la primera, entonces, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? Bueno, hay un elemento súper distintivo acá que es la letra A, recordemos. ¿Sí? Fíjense que por ahora no hay ningún verbo de todos los que están aquí abajo que tenga la letra A. ¿Sí? Por ahora digo, ¿no? Porque hay alguna conjugación que hay que prestarle atención. Entonces, cuando yo veo la letra A, pero fíjense, no ya en la parte de la raíz, sino en la parte de la desinencia. ¿Me explicó? ¿Recordamos esto? Cuando yo lo veo de este lado, de la parte de la desinencia, me puede estar indicando, y lo tenemos que confirmar, que se trata de un verbo de la primera conjugación. ¿Sí? Obviamente, si no tiene la A, ¿sí? Lo tengo que descartar. Va a ir, evidentemente, por otra conjugación. Pero acá esta A me hace prestar atención y me hace sospechar. ¿Sí? Así como en el caso de la segunda, fíjense en el paradigma, la primera parte, ¿sí? Aparece esta E con esta O, téneo, ¿sí? Esa forma EO me está advirtiendo, ¿sí?, que puede ser un verbo de la segunda conjugación. Pero lo tenemos que confirmar también, ¿sí? Mari, ¿tú podrías buscar en tu diccionario a ver qué te aparece en téneo? A ver cómo lo tenemos. Miguel, si tú quieres también, seguramente, a ver, vamos a ver qué aparece en el nuestro, que Miguel y yo tenemos el mismo. Acá dice teneo, tenui tentum. Bueno, Segunda. Uy, le faltan. Yo sí la excelente. tengo completo, teneo, tenes, tenere, tenui y tentum. Exacto. ¿Sí? Bueno, ya hemos conversado varias veces que evidentemente el diccionario de Mari es más completo, ¿no? Ayuda más. Hoy el diccionario de Mari ayuda más al alumno para que no tenga que estar buscando en las redes, ¿sí? Sí. Por el riesgo que eso significa, ¿no? Digo, para la traducción.
Entonces, sí, en el nuestro dice tenio, aparece tenui y aparece tentum. Atención, este verbo, si bien te está dando datos en el diccionario, es un verbo regular también. ¿Sí? ¿Ok? O sea que lo tenemos que considerar dentro de los verbos regulares. ¿Sí? Ahí uno podría hacerle una pequeña anotación en el diccionario, ponerle la R, la E y la G de que es un verbo regular. ¿Sí? Pero bueno, viendo ahora la primera y la segunda, con claridad se puede diferenciar cuándo es la primera y cuándo puede ser la segunda. ¿Sí? Porque si miramos, insisto, la tercera y la tercera mixta, duco y capio, también va a tener infinitivo terminado en ere, ducere y capere. ¿Sí? Entonces, tenemos que confirmar, a ver, de qué conjugación es el verbo que tenemos presente, ¿sí? ¿Ok? Por ahora, entonces, nos vamos a quedar con los dos primeros, ¿sí? Primera conjugación y segunda conjugación. Recordemos como idea principal la letra A y la letra E, ¿sí? En el verbo conjugado y recordando que se trata de un verbo regular, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora entonces, uy, me fui de pantalla. Entonces ahora les propongo volver al texto para ver algunos de estos detalles, ¿sí? Entonces, les propongo como un ejercicio. Marquemos, ¿sí? En primer lugar, los verbos que van apareciendo, ¿sí? Tenemos est, perfecto. Exclamavit. Exclamavit. Dixit. Dixit. Veniat. Facta est. Facta est, esto es facta est junto. Exultavit. Credidisti. Perficientur, bueno, este es un verbo. Dicta sunt. Acá está magnificat. Exultavit, que ya estaba, ¿no? Exultavit otra vez. Salutari. ¿Sabes que salutari? Saluda. Sí. Pero no es un verbo ahí, ¿eh? Ah, ok. Indeo, ante tu saludo sería. Ok. Ah, ok. Respexit, sí. Respexit, Ajá. sí. Ajá, la T al final. Respexit. Dicent. Perfecto. Fecit. Fecit. Este está ahí abajo. Perfecto. Ajá. Est, ¿sí? Quia fecit mi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenie timentibus eum. ¿Sí? Bueno, acá están todos los verbos entonces, ¿sí? Entonces, en principio, podemos ya descartar algunos que con claridad sabemos que no son de la primera conjugación. Por ejemplo, est, ¿sí? Dixit, no aparece la A por ningún lado. Vamos a revisar la primera, ¿sí? Facta est. Credidisti. Perficientur. Dicta sunt. Respexit. Dicent. Fecit. Y est. ¿Sí? ¿Ok? Y nos quedan entonces exclamavit,
aquí, ¿sí? Exclamavit. Nos queda, atención, veniat, ¿sí? Ujú. Nos queda exultavit y nos queda magnificat, ¿sí? ¿Ok? De estos 4 verbos, en principio, yo puedo, si no conozco bien el vocabulario, yo puedo intuir o sospechar, digamos, que se tratan de verbos de la primera conjugación. Pero fíjense que hay una trampita acá, les voy adelantando, en estos 4 verbos. ¿Sí? ¿Veis? Recordemos que estamos hablando del verbo conjugado. O sea, los 4 que nos han quedado son 4 verbos conjugados. Bueno, vamos a tener que confirmar, ¿sí? ¿Cuál es? A ver, por ejemplo, si en el caso de exclamavit es un verbo de la primera conjugación, ¿sí? Entonces, fíjense, tiene la terminación habit, como amavit, como amavit, ¿sí? Entonces, me tengo que acercar al diccionario para ver cómo puede aparecer este verbo, que no va a estar como exclamavit, ¿sí? Para eso tenemos que utilizar como modelo amo, ¿sí? Entonces, este lo vamos a buscar como exclamo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si aparece, ¿no? También voy con el niño. Exclamo. Bueno, yo lo tengo, ¿sí? No dice nada. ¿Cómo? Yo tengo, dice, exclamo, pero uno. Sí, listo. En realidad te está diciendo mucho en nuestro diccionario, ¿sí? Miguel, en nuestro diccionario egoísta, digamos, te está diciendo, te pone exclamo, te pone el número 1 y te pone tr. ¿Qué te está diciendo? Que es de la primera conjugación y que es regular, ¿sí? En el tuyo, Mari, si está, debe decir entonces Toda la declinación. Exclamo, exclames. todo el paradigma. Todo el ¿sí? paradigma, sí, 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 todos los paradigmas. Verbo, igual, primero y verbo regular. No, transitivo, no, perdón, transitivo. no, regulares. Ajá, regular. No, pero no te dice que es regular. No. O sea, lo no deduzco ya por lo que me habías dicho. No, exacto, no te lo dice, fíjate, en tu diccionario, Mari, cuando sea irregular te lo va a decir. Ajá. ¿Sí? Te va a decir entonces, exclamo, exclamas, exclamare, exclamavi, exclamatum. ¿Sí? Completísimo el diccionario otra vez. ¿Sí? ¿Okay? Miguel, en el nuestro solamente nos da esta parte. ¿Sí? Sí. Pero nos pone 1 y nada más. Nos está diciendo que es un verbo regular por la forma que presenta. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Entonces, lo que sospechábamos como que podía ser de la primera conjugación se confirma por cómo aparece en el diccionario. ¿Sí? Por esta que tenemos acá. ¿Sí? Les cuento, en exultavit va a suceder lo mismo. Vamos a encontrar el verbo, es un verbo de la primera conjugación, pero en magnificat lo mismo, ¿sí? Aparece esta A, vamos a tener que ver cómo está en el diccionario. En el caso de magnificat les va a aparecer como magnífico, ¿sí? Es un verbo, ¿sí? A ver, Mari, si, por ejemplo, podemos buscar magnífico, ¿sí? A ver si aparece. Magnífico.
Magnífico. No. Magnificus. Solo no, me parece como adjetivo nada más. ¿No? Voy a ver. Ah, no te No. aparece como verbo. Bueno, No, magnificant. bueno. No. No, Ah, magnificencia. Magnificus. Guión AU. Adjetivo. Nada más. bueno, bueno, está bien. Esta es una palabra bastante específica, ¿no? A ustedes sí les aparece. Es verbo. Es un verbo, sí. Sí. No, para la basura. Bueno, en el nuestro sí Ah. está. En el nuestro sí está. Ah, ¿Sí? bueno. Chiquitito. Mari, una pregunta. Arriba de Magnificus, ¿no te aparece? Por las dudas. No, la palabra que me aparece arriba es magnificencia. Bueno, Magnificente. Nada bueno, más. ¿ves? ¿Ves Nosotros lo tenemos mi... entre medio. ¿Cómo? Nosotros lo tenemos entre medio. Entre magnífico. Exactamente. En nuestro diccionario en el box aparece en el medio. Mari, si tú quisieras lo puedes agregar ahí con un lápiz. Ah, sí, eso sí. Aquí lo ¿Sí? estoy anotando. Bueno, a ver. Te da el dato y te dice 1TR. ¿Qué te quiere decir con eso? Que es un verbo regular de la primera conjugación. Ujú, ¿Sí? ok. ¿Cuál va a ser el paradigma completo de este verbo? Magnífico. Ya nos dijo que es regular. ¿Sí? Vale. Ahí está. ¿Sí? Magnífico, magnificas, magnificare, magnificavi, magnificatum. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí tenemos entonces un verbo de la primera conjugación. También. ¿Sí? Básicamente, como resumen, cuando aparece la A, fuerte indicio, como se pudo confirmar en exclamavit y como se confirma en exultavit y como se confirma en magnificat, confirmado que la A indica que se trata de la primera conjugación. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, dejo pendiente, porque nos va a llevar un desarrollo, me lo voy a anotar bien para que lo veamos, un verbo que hay aquí, ¿sí? Es veniat, ¿sí? Que ya les adelanto, por si lo quieren ver, revisar, no es de la primera conjugación, ¿sí? O sea, la trampa que sucede acá es que tiene la A ahí, ¿sí? Pero no es de la primera. Entonces, ahí va a venir la investigación, hace falta la investigación para confirmar y ver, ¿sí? De en qué paradigma es, ¿sí? ¿Ok? Entonces los dejo como primer dato y Dios mediante, entonces lo revisamos bien la semana que viene. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Se lo dejo Sí. como por si lo quieren investigar también, ¿ok? Ujú. Bueno, Miguel, Mari, les mando un saludo y Dios mediante nos vemos entonces el sábado que viene. Sí, sí. Salve, Gracias. adiós, Igual, chao, chao, adiós. la pasen bien. Buen fin de semana.